Buenos días, hoy quiero hablarles de algo que nos afecta a todos, sin importar quiénes somos o a qué nos dedicamos, los impuestos. Específicamente, vamos a profundizar en los principios constitucionales que rigen la manera en que se aplican los impuestos en México. Estos principios, plasmados en nuestra Constitución, no son meras palabras, son la base para garantizar que el sistema tributario en México sea justo y equitativo para todos los ciudadanos. Porque, al final del día, todos contribuimos al desarrollo de nuestro país a través de nuestros impuestos. En este video, vamos a desmitificar estos principios, analizándolos uno por uno para que todos entendamos su importancia y cómo nos protegen, asegurándonos de que nuestros derechos como contribuyentes sean respetados. El primer principio que vamos a analizar es el de generalidad. Este principio, consagrado en nuestra Constitución, establece un principio básico. Todas las personas que se encuentren en los supuestos de la ley deben pagar impuestos. No importa su condición social, económica o política, todos tenemos la obligación de contribuir. Ahora bien, es importante entender que este principio no significa que todos paguemos el mismo impuesto. No se trata de igualdad absoluta, sino de equidad. El principio de generalidad busca un sistema tributario incluyente donde cada quien contribuya de acuerdo con sus ingresos o actividades. Imaginen un México donde solo algunos cargan con el peso de los impuestos, donde las grandes fortunas no contribuyen de manera justa. Sería un sistema injusto, que perpetuaría la desigualdad. El principio de generalidad es la base para un sistema tributario justo, donde todos, sin excepción, contribuyamos al desarrollo de nuestro país. El segundo principio que vamos a analizar es el de obligatoriedad. Este principio, claramente establecido en nuestra Constitución, nos recuerda que pagar impuestos no es una elección, no es una donación voluntaria, es una obligación fundamental. ¿Y por qué es una obligación? Porque el Estado necesita recursos para funcionar, para proveer los servicios básicos que todos necesitamos. Educación, salud, seguridad, infraestructura, todo esto se financia con nuestros impuestos. Si una persona decide no pagar impuestos, no solo está incumpliendo con la ley, está afectando directamente el bienestar de toda la sociedad. Es por eso que las autoridades fiscales tienen la facultad de exigir el cumplimiento de esta obligación e incluso pueden aplicar sanciones. Es importante recordar que cada peso que aportamos a través de nuestros impuestos se traduce en servicios públicos que benefician a todos. Al cumplir con nuestras obligaciones fiscales, estamos contribuyendo al desarrollo de un México más justo y equitativo. El tercer principio que vamos a analizar es el de vinculación con el gasto público. Este principio establece una conexión fundamental. El dinero recaudado por el gobierno a través de los impuestos debe utilizarse para cubrir los gastos públicos y, lo más importante, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En otras palabras, nuestros impuestos deben traducirse en servicios tangibles, hospitales mejor equipados, carreteras en buen estado, escuelas de calidad, sistemas de seguridad más eficientes. Cuando el Estado no utiliza los recursos de manera eficiente, cuando los ciudadanos no vemos reflejados nuestros impuestos en mejoras a nuestro alrededor, se genera un descontento profundo, una sensación de injusticia que puede incluso fomentar la evasión fiscal. La transparencia en el uso de los recursos públicos es fundamental para mantener la confianza en el sistema. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus impuestos y a exigir que se haga de manera responsable y eficiente. Adentrémonos ahora en dos principios que son la base de un sistema fiscal justo: la proporcionalidad y la equidad. Dos caras de una misma moneda que buscan garantizar que la carga tributaria se distribuya de manera justa entre todos los ciudadanos. El principio de proporcionalidad establece que cada persona debe pagar impuestos en función de su capacidad económica. ¿Qué significa esto? Que quienes tienen mayores ingresos, quienes más tienen, deben contribuir en mayor proporción. Y quienes tienen menos, quienes enfrentan mayores dificultades económicas, deben pagar menos. Este principio busca evitar que el pago de impuestos se convierta en una carga excesiva para los que menos tienen, al mismo tiempo que garantiza que quienes más se benefician del sistema, contribuyan más a su sostenimiento.
Pero la justicia tributaria no se limita a la proporcionalidad. El principio de equidad añade otra capa de protección al sistema, al establecer que las leyes fiscales deben aplicarse de manera justa para todos, sin excepción. Esto implica que las personas que se encuentren en igualdad de circunstancias deben pagar los mismos impuestos, sin importar su género, raza, religión o ideología política. No puede haber privilegios, no puede haber tratos preferenciales injustificados. Imaginen un sistema donde dos personas, con el mismo nivel de ingresos, paguen impuestos diferentes simplemente por vivir en ciudades distintas o por dedicarse a actividades económicas diferentes. Sería un sistema profundamente injusto. La equidad fiscal es la garantía de que todos, sin importar quiénes somos, recibiremos el mismo trato ante la ley. Chapter 5. Principio de legalidad. La Constitución, garantía de tus derechos. El siguiente principio que vamos a analizar es el principio de legalidad. Este principio, fundamental en cualquier democracia, establece que ningún impuesto puede exigirse si no está previamente establecido en una ley. ¿Qué significa esto? Que no puede haber impuestos arbitrarios, impuestos inventados al antojo del gobierno de turno. Toda contribución que se exija a los ciudadanos debe estar debidamente estipulada en una ley, discutida y aprobada por el Poder Legislativo, que es el representante del pueblo. El principio de legalidad protege a los contribuyentes contra posibles abusos por parte de las autoridades fiscales. Es una garantía de que no se nos puede exigir el pago de impuestos que no estén debidamente justificados y regulados por la ley. Este principio es fundamental para la seguridad jurídica de los contribuyentes y para la construcción de un sistema fiscal justo y transparente. Chapter 6. Fundamento constitucional e histórico. Siglos luchando por un sistema tributario justo. Los principios que hemos estado analizando no son ideas abstractas, no son ocurrencias del momento. Están consagrados en nuestra Constitución, en la fracción cuarta del artículo 31, que establece claramente que los ciudadanos deben contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Este artículo, que garantiza la justicia en materia fiscal, no es nuevo. Ha estado presente en nuestras constituciones desde 1857, lo que demuestra la importancia que históricamente le hemos dado en México a la construcción de un sistema tributario justo. Estos principios, que encuentran sus raíces en las ideas de pensadores como Adam Smith, quien abogaba por la justicia en la recaudación de impuestos, son el reflejo de una lucha constante por crear un sistema donde todos contribuyamos de acuerdo a nuestras posibilidades, y donde los recursos se utilicen para el beneficio de toda la sociedad. Chapter 7. Interpretaciones y jurisprudencia. La Suprema Corte, garante de la justicia fiscal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano de justicia en nuestro país, ha jugado un papel fundamental en la defensa de los principios fiscales que hemos analizado. A través de sus resoluciones, la Suprema Corte ha reforzado la importancia de la proporcionalidad y la equidad en materia fiscal, estableciendo que los impuestos, para ser constitucionales, deben cumplir con estos principios básicos. La Corte ha sido clara al señalar que la equidad fiscal implica que quienes se encuentren en la misma situación deben recibir el mismo trato, sin importar su condición social, económica o política. Además, la Suprema Corte ha enfatizado que los impuestos deben destinarse al gasto público, a financiar los servicios que beneficien a todos los mexicanos, y no a fines arbitrarios o injustificados. La jurisprudencia de la Suprema Corte es una herramienta fundamental para garantizar que los principios constitucionales en materia fiscal se cumplan y se traduzcan en un sistema justo y equitativo para todos. Otro. Conociendo nuestros derechos, construimos un México más justo. En conclusión, los principios constitucionales en materia fiscal son la base para construir un sistema tributario justo, equitativo y eficiente. Un sistema donde todos contribuyamos de manera justa al sostenimiento del país, y donde el Estado tenga la obligación de utilizar los recursos de manera responsable y transparente. Es fundamental que todos conozcamos nuestros derechos y obligaciones fiscales, que entendamos cómo funciona el sistema y cómo podemos exigir que se cumplan los principios que lo rigen.
Porque solo a través del conocimiento y la participación ciudadana podremos construir un México más justo, donde los impuestos se traduzcan en desarrollo y bienestar para todos.